Todos llegamos aquí a este mundo con un sistema operativo original. Nos tiene diseñados para prosperar, para sobreabundar, para creer en una identidad que Dios nos dio. Lo que pasa es que cuando llegamos a este mundo aparecen ciertas variables, entorno, personas, situaciones que empiezan a cambiar ese sistema operativo inicial, original. Es como, no sé, como las semillas. Digamos que de un árbol caen 3 semillas. Las 3 semillas caen del árbol con la misma información. No sé, enterrarse y recibir el agua, absorber los nutrientes de la tierra y crecer. Y cada una se va y va a diferentes terrenos. ¿Cuál es el terreno en el que estás? Decía, nosotros venimos con el chip de que a nosotros nos colonizar. Como los colonizó, nosotros estamos inconscientemente acostumbrados a bajar la cabeza. Muchas veces confundimos o mal utilizamos el concepto de humildad. Si nosotros tenemos un sistema operativo de escasez, es difícil que un programa corra porque este sistema operativo no está actualizado. Lo actualizamos. Entonces, si lo resumimos, es hacerte consciente, ser intencional de cómo estás pensando, hablando y de cómo te está rodeando, tomar la decisión, tomar acción y hacerlo y ser consistente en el proceso. Esto que yo siento es una creencia y después pensar, ¿esta creencia me sirve o no me sirve? ¿Esta creencia me va a ayudar a llegar a mis objetivos, a cumplir lo que yo quiero o no? Y si lo reconozco, empiezo a cambiar mi programación intencional. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del 5% y recuerda que este episodio es para emprendedores, empresarios y dueños de negocio que quieren escalar sus finanzas al siguiente nivel, monetizar esos dones y talentos únicos que Dios les dio y escalar sus negocios con un real y verdadero propósito dado por Dios. Por eso, si estás viendo este episodio, quieres dejar las excusas atrás y construir algo verdadero, estás en el lugar correcto, estás en el podcast del 5% y somos Daniel y Camilo. Cami, episodio número 13. Episodio 13, Dani, bienvenido a este nuevo episodio. Qué bueno, seguimos avanzando. Así es. Dándole al inicio esas 2 cifras, de esos 2 dígitos. Así es. Y así contarte hasta los 3. Exactamente. Bueno, Cami, episodio de hoy es un poco diferente. Muy importante porque es como la columna vertebral de todos. Vamos a hablar de mentalidad. Pero antes recordarle a las personas que posiblemente nos están viendo, escuchando por primera vez, estos episodios los dividimos en diferentes secciones. Entonces, primero algo, el radar de 5%, algo que nos tiene pensando, algo que nos tiene, posiblemente vimos en una mentoría que tú hablaste, que yo hablé. Luego tenemos el tema del día. Hoy el tema del día tiene que ver con mentalidad, muy importante. A veces no le damos la importancia que deberíamos. Luego tenemos una pregunta que ha salido de la comunidad. Puede ser que la hayan dejado en los grupos, en el chat, en los programas avanzados que tenemos. Y después nos gusta dejar un reto. Entonces, nos gusta hacerlo así, Cami, como para hacerlo dinámico, hacerlo un poquito diferente. Así es, Dani, y hoy digamos que el tema o el eje principal de este episodio es la trampa invisible de la pobreza. Está. Trampa invisible de la pobreza, que yo creo que es un tema que nos atañe a todos. En algún momento todos necesitamos como abrir los ojos, como quitarnos esa venda de los ojos, saber por qué, si las personas que se sienten hoy frustradas a nivel financiero o a nivel de negocio, por qué se sienten así, por qué sus negocios o finanzas no crecen más. Las personas que tienen abundancia, que tienen prosperidad, oiga, ¿por qué no pueden seguir creciendo? Si Dios finalmente es un Dios de abundancia, porque hay trampas invisibles que hasta que no las reconozcamos y las hagamos visibles, pues no vamos a poder derribar. Y cuando las derribemos, vamos a encontrar todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, como te das cuenta, como lo acaba de decir Cami, es para todas las personas. Y el primer bloque, Cami, que es la idea que nos está retando, es que hemos identificado que varios estudiantes y personas de la comunidad llegan y dicen, yo ya hice cursos, he leído libros, he hecho esto, he hecho lo otro, he tenido mentores y nada cambia. Entonces partamos de ahí, como estas personas de pronto frustradas que, sí, sobre todo eso, no, pues que yo ya hice la mentoría, es que yo ya hice el curso, es que yo ya hice esto, pero hay algo que no está funcionando. Y sumémosle a eso, Dani, que son personas de fe, que son personas que creen en Dios, dicen, creo en Dios, voy a la iglesia, oro, he leído la Biblia, me considero una buena persona, pero no sigo en la misma situación porque no crezco más. Y eso es algo que nos reta muchas veces a todos en algún momento de nuestra vida. Y entonces cuando nos presentamos ante esto, y pueden ser muchas variables, o sea, pueden ser varias cosas, pero en este episodio en particular queremos enfocarnos un poco en el sistema operativo que tenemos.
en ese sistema operativo, no con el que venimos, ojo, no con el que venimos, sino el que tenemos en este momento. Y si nos ponemos a pensar, Cami, ese sistema operativo que tenemos es como en los viejos computadores, y esto lo escuché de una persona y me encantó este ejemplo, que decía que el sistema operativo que tenemos es como los viejos, bueno, no sé, acá nos escuchan nuevas generaciones, pero antes, para los que no sepan, cuando uno tenía un computador, cuando estábamos en la época de Windows 97, 98, creo que después fue Vista, bueno, sobre todo en los primeros, cuando uno quería actualizar el software, el sistema operativo, venía en CDs, todavía los momentos de CDs, incluso disquetes, casi no me acuerdo el nombre, disquetes, y uno tenía que pasar uno, pasar el otro, a veces tocaba devolverlos, pero era cambiar ese sistema operativo, porque ya no funcionaba con las nuevas actualizaciones, las nuevas cosas que se estaban poniendo. Y esta analogía me encantó y la quería traer acá, es porque muchas veces no estamos teniendo esos resultados que tenemos, es porque nuestro sistema operativo está viejo, está dañado, está desactualizado o está, tal vez nos falta meterle nueva información. Y partamos lo que tú dices ahorita, me encantó esa aclaración que hiciste. Todos llegamos aquí a este mundo con un sistema operativo original. Ese sistema operativo original, por diseño, que nos da Dios. Y ese sistema operativo original nos tiene diseñados para prosperar, para sobreabundar, para creer en una identidad que Dios nos dio, para creer que somos hechos a semejanza de Dios, para creer que tenemos ese poder creativo que Dios nos dio también. Lo que pasa, lo que tú dices, es que cuando llegamos a este mundo aparecen ciertas variables, entorno, personas, situaciones que empiezan lentamente, de manera invisible, a cambiar ese sistema operativo inicial, original, y empiezan ahí sí, como dicen, como meterle ciertos, llamémoslo como virusitos, como cosas que empiezan a hacer que ese sistema operativo se ralentice, se vuelva lento, se vuelva obsoleto. Y nosotros tenemos en ese momento la tarea de empezar a mirar cómo vamos actualizando ese sistema operativo para que cada vez se parezca más al diseño original que pues... ¿Sabes cómo lo veo yo, Cami? Como, no sé, acá se me acaba de ocurrir la verdad. Es como, no sé, como las semillas. Digamos que de un árbol caen 3 semillas. Las 3 semillas caen del árbol con la misma información, ¿sí? Ellos tienen, las semillas tienen la información de, no sé, enterrarse y recibir el agua, absorber los nutrientes de la tierra y crecer. Pero digamos que estas semillas, que con la misma información pueden caminar en esta historieta que me estoy inventando en este momento, y cada una se va y va a diferentes terrenos. La semilla venía con la misma información, pero ¿cuál es el terreno en el que estás? Entonces hablemos de esas programaciones, de esos viricitos, de esos terrenos, porque muchas veces es eso, Cami. Muchas veces es, y queremos en este episodio hacer conciencia de eso, de que tal vez no estamos aware, no somos conscientes de esa información que estamos recibiendo o que recibimos desde pequeños. Tú lo dices constantemente en uno de los entrenamientos gratuitos y vienen de nuestros papás, de nuestro tío favorito, de nuestro amigo favorito, no sé, del amigo de nuestro papá que veíamos como un héroe, y sobre todo en esa etapa de crecimiento fuimos adquiriendo y fuimos recibiendo esa información que se fue convirtiendo en nuestro sistema operativo, y en este momento nos dimos cuenta que tal vez estamos recibiendo una información que en este momento que nos está deteniendo. Y ahí es cuando aparece el concepto de la trampa invisible de la pobreza. Porque sin quererlo nos fueron amoldando, o nos fuimos amoldando a un entorno y a una realidad que creíamos que debe ser así y que siempre debe ser así. ¿Por qué qué? Porque no abrimos los ojos, sino que nos hacemos conscientes de que hay cosas adicionales a esa realidad que nosotros creamos. Entonces lo que tú dices, nuestro sistema operativo se dejó influenciar primero por nuestros padres, que independientemente, o sea, sabemos que debemos honrar a padre y madre, y sabemos que nuestros padres quisieron hacer lo mejor con nosotros, en algunos casos, otros casos, pues, sí, pues no así, no tan así, pero quisieron hacer lo mejor con nosotros. Tal vez ellos no tenían la misma información que nosotros tenemos hoy. Familia extendida. En algún momento un jefe, una experiencia de trabajo también nos cambió, Dani. Los colegios, también tu entorno, dependiendo del colegio donde hayas asistido también. Si tuviste la oportunidad de ir a la universidad, las iglesias, Dan. Hoy
el asistir a una iglesia, dependiendo pues de la, digamos, de la doctrina, ¿sí? Dependiendo de esas creencias que te inculquen, te pueden potencializar o te pueden limitar, Dan. Y eso es una realidad. Y nosotros aquí hablamos mucho de eso. Nosotros hablamos, si bien que estamos aquí alineados con los principios bíblicos de Dios, nada tiene que ver con religiosidad, porque ahí entra el factor religioso, y ese factor religioso limita el crecimiento financiero de las personas. Pero vayámonos más allá, Dan. Lo que vemos, lo que escuchamos, el pasado de donde venimos. Yo sé que ahorita va a salir a colación el tema de las novelas, Dan. Hablemos de las novelas, hablemos de series, hablemos de películas. Cómo eso, lo que vemos de música, lo que escuchamos también, o afecta o nos pone en otra posición diferente. Pero hablemos, Dani, hace poquito escuchaba a Simón Borrero, el CEO, uno de los fundadores de Rappi. Rappi, la aplicación colombiana y ya latinoamericana, decía algo tan cierto, Dani. Decía, mira, voy a parafrasear las palabras que escuché de Simón Borrero en una conferencia. Decía, nosotros venimos con el chip de que a nosotros, en Colombia, en Latinoamérica, nos colonizaron. Vino alguien y nos colonizó. Entonces, como nos colonizó, nosotros estamos inconscientemente acostumbrados a bajar la cabeza. Entonces, cuando nosotros vamos a un país de primer mundo, Estados Unidos o de primer mundo, quedamos asombrados y como que nos sentimos, sin quererlo, nos sentimos menos por lo que ellos hacen y la capacidad que ellos tienen que hacerlo. Pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos la misma capacidad de hacerlo, pero inconscientemente como que tendemos a sentirnos menos. Y me encantó esta palabra que dijo Simón. Dijo, muchas veces confundimos o malutilizamos el concepto de humildad. Antes de seguir con el episodio, quiero hacerte una invitación muy especial. En pocos días abrimos Dios y Finanzas, un evento gratuito donde ayudamos a emprendedores y dueños de negocio de fe, como tú, a entender cómo conectar sus finanzas con los principios de Dios, invertir con sabiduría y romper con el estrés del dinero. Es un espacio que ya ha transformado a miles de personas, porque no solo hablamos de números, sino de propósito, de decisiones guiadas por fe y de cómo administrar lo que Dios te da para multiplicarlo. Por eso, si sientes que estás trabajando mucho, pero avanzando poco, o que tus finanzas no reflejan tu esfuerzo, este evento es para ti. Regístrate gratis en el link que está en la descripción o ve a diosyfinanzas.com para hacer tu registro sin costo. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Claro, nosotros tenemos que ser humildes. La palabra lo dice, ser humildes. Pero una cosa, Dani, es ser humildes, bajar la cabeza, y otra cosa es creérnoslas siendo humildes. Y cuando nosotros nos la creamos y creamos en ese poder creador que Dios nos dio y que podemos cumplir lo que queramos, con humildad, ahí todo cambia, Dani. Una cosa es ser humilde y dejar, es que yo no puedo, es que yo no por esto y siempre tengo que bajar la cabeza ante todos, o seguir siendo humilde, pero creyéndole de que vamos a poder lograr lo que queramos. Y ese concepto, Dani. Buenísimo. De hecho, me recordaste, Cami, una conversación que tuve hace mucho tiempo con una amiga japonesa. Y estábamos hablando un poco de eso, como yo en este momento estoy en Australia. Y hace mucho tiempo, casi recién llegado a Australia. Y lo que tú dices, como que uno tiende a, sí, el australiano, y como uno a bajar la cabeza, también un poco por el idioma, porque uno no se expresa bien. Y yo estaba hablando de esto con esta persona y le decía, no, es que en el colegio, sí, la colonización, como que uno me decía, pero luego los españoles no hablan tan bien español, si bien sí es un diferente acento, me voló la cabeza cada vez porque yo pensaba, oiga, sí, no es tema de pronunciación y acento, porque finalmente los españoles tienden o sea, los españoles de España llegan a tener un acento, si no igual, muy, muy, muy similar, pero sí, y no todos los casos, pero muchas veces la sensación es diferente, ¿sí? Y es esa programación invisible con la que venimos. ¿Y a qué va todo esto? Ya, bueno, aquí ya estamos haciendo la transición al tema del día, y es que, respondiendo la pregunta del bloque 1, si nosotros tenemos, como tú lo acabas de expresar con ese ejemplo que me gustó muchísimo y me recordó esta experiencia, un sistema operativo de escasez, pues es difícil que un
programa corra en nuestro sistema operativo. Es difícil que un juego, un software, un programa corra en este sistema operativo porque este sistema operativo no está actualizado. Es un sistema operativo, en esta analogía, de escasez. Entonces lo que tenemos que ver es, antes de ver qué está pasando aquí, hacer cambios, lo actualizamos. Entonces ahora sí pasemos a, que bueno, ya ahí estamos botando semillitas, ¿cómo lo pasamos al tema del día? Y esos factores invisibles. Y tú lo decías, Cami, y a veces no nos damos cuenta y lo repetimos muchísimo. No me acuerdo las cifras, pero había una estadística que decía, a la edad con las películas de hoy día, y yo soy la primera persona en levantar la mano, ya no, pero yo era de las personas que veía todas las películas de La Roca, todas las películas de nombres como Machete y ese tipo de cosas. Imagínate una película, no sé si tú la viste. Bueno, No la vi, pero imagínate con el título Machete, ¿de qué trata? Y a mí me impresionó cuando vi esta estadística que decía que, no sé, algo así como, para cuando una persona ya cumple los 18 años, que es la mayoría de edad en la mayoría de países, ya ha visto miles de muertes y asesinatos. Y la mayoría de esas miles de muertes y asesinatos venían de personas millonarias, venían de personas ricas. En las películas, normalmente es el millonario, el rico, el político, el que tiene el poder, el que está matando a todas estas personas. Desde que somos chiquitos, desde los superhéroes hasta los 18 años, películas como las que yo veía de Machete y bueno, y todas estas, y uno cree que es entretenimiento, uno cree que es diversión, uno cree que estoy pasando el rato, me estoy relajando, me lo merezco, todo eso, pero en realidad acá estamos recibiendo esa programación y nos pega, o sea, nos moldea a nivel subconsciente, pero nos moldea. Dime qué puede ser de una persona a los 18 años que es que no me acuerdo, debo ese dato. Miles de muertes, Cami, y la mayoría de esas muertes han sido con gente con plata. ¿Qué mensaje deja eso? Pero no solo, o sea, veamos desde los puntos de vista, Dani. Sí. O sea, que tú dices que las personas de dinero son las que generan esas muertes, pero por otro lado igual, ¿a quiénes son los que matan? Claro. Al político, a las personas que tienen dinero, a quienes roban, a las personas que tienen dinero. ¿Quiénes son las personas que roban? Las personas que tienen dinero, porque nos han moldeado precisamente a eso, Dani. Eso genera inconscientemente unas limitaciones que hasta que no las hagamos conscientes, no las vamos a poder derribar, Dani. Yo te decía ahorita de las novelas. Y sobre todo, México, Colombia tienen la tradición de generar muy buenas novelas. Pero ¿cómo eran las novelas que uno veía? Entonces, la niña pobre y humilde que se enamoraba del niño rico. La del barrio. La del barrio, y que había una diferencia abismal entre los ingresos y que tenían que pasar de todo para que la niña rica pudiera estar con... O lo contrario, ¿sí? Entonces, desde ahí empiezan a marcar una diferencia de, oiga, ¿con quién te identificas, Dan? Cami, una de las más vistas, el Chavo del Ocho. Dime quién era el Chavo del Ocho y quién era el señor Barriga. Y cómo pintan esos personajes humorísticos. ¿Con quién te identificabas tú? ¿Con el Chavo del Ocho o con el señor Barriga? Claro, si me pones a elegir, el Chavo. Claro, y todos nos identificamos con el Chavo, precisamente por eso. Pobrecito el Chavo, cuando lo sacaron de la vecindad, con su ropita en el palito acá, y que todo el mundo lo quería, y no lo quería. O sea, chévere la comedia, chévere, porque hoy lo seguimos viendo. Uno le ve y uno se divierte. Pero estaba don Ramón, que don Ramón era el que incumplía, el que siempre debía la renta, el que no hacía nada. Entonces, ese tipo de cosas. Y el señor Barriga era el malo, ¿no? El que llegaba y no, ¿cómo le va a cobrar? ¿Cómo va a ser? Ahí está, Cami. ¿Qué programación estamos recibiendo? Inconscientemente eso nos lo dice. Me estaba acordando ahorita, Dani, de hace unos años. Tú sabes que a mí me encanta el fútbol. Soy hincha de Millonarios. No quiero entrar a polemizar, pero soy hincha de Millonarios. Aquí en Colombia, un equipo de los mejores de Colombia. Y hace unos años se dio la oportunidad de que jugara Real Madrid de España con Millonarios de Colombia. Eso fue hace unos años, como unos 7, 8 años, no sé. Y pues la nómina de Millonarios en ese momento, pues imagínate la nómina de Millonarios contra la nómina del Real Madrid. Claro. Entonces yo recuerdo que llegaron, cuando primero salieron los de Millonarios a tocar el terreno al campo de juego. ¿Están de locales o...? No, están jugando en España, en el Bernabéu. O sea más aún. Claro. Entonces mira lo que pasó. Claro. Salen los jugadores de Millonarios, pues salieron los del Real Madrid, normal.
salieron los de Millonarios, uno lo veía en la transmisión, Dani, eran así. Como diciendo, wow, qué estadio. Y, mira, y en vez de calentar, estaban mirando la nómina del Real Madrid. Claro, entonces, wow, los jugadores del Real Madrid y el abrazo y conocerlos. Dani, lo que te decía ahorita, una cosa es ser humildes y claro, ustedes son unos duros y los admiro, los respeto. Pero otra cosa, yo también tengo lo mío y voy a salir a dar lo mejor de mí, a demostrarte que yo también puedo estar a tu nivel. Pero desde ese momento salieron, ¿qué? Con la mentalidad de escasez. ¿Qué pasó en el terreno de juego? Nos metieron creo que 8. 8-0. Claro, claro. Entraron perdiendo, Sí, o sea, pero mirando hacia abajo. claro, entraron, oiga, sí, señores. Sí. Tema de, aquí estamos, muchas gracias, pero nosotros estamos por debajo de ustedes. Y aquí no se trata de que uno esté por encima del otro, Dani. Se trata de que todos estamos al mismo nivel y que todos podemos crear. Cada vez que hablamos de los japoneses, claro, nos quedamos descretados que los japoneses son súper inteligentes. Y lo dice Yokoi Kenji, y no es un tema de inteligencia, es un tema de disciplina y de hábitos, Dani, de creernos. Ya está. Punto. Ser constante, ser... Cami, y bueno, y en línea con eso es, ¿qué podemos hacer con eso, no? Porque ya sabemos que de cierta forma hemos sido programados, ¿sí? Y acá no hay que, tampoco se trata de enfocarnos en que hay unas personas malas que nos programan. No se trata de esto del tema, pero sí ser conscientes, o sea, un poco abrir los ojos y ver qué podemos hacer. Ya no, pero cuando yo era niño, uno de los personajes, incluso yo alcancé a disfrazarme de Peter Pan. Dime qué hacía Peter Pan. De Robin Hood. ¿Qué hacía Robin Hood? Le robaba a los ricos para darle a los... Entonces, claro, uno veía, no, pues es un héroe, ¿sí? Y las personas que llegaban en sus carrozas y todo, y uno va creciendo con eso, cambio, o sea, inconscientemente va creciendo. Entonces, ya identificamos ese factor invisible que es nuestro sistema operativo. Y como si seguimos operando con este sistema operativo, valga la redundancia, va a ser muy difícil o más complicado, vamos a tener una desventaja para lograr ciertas cosas. La mayoría de las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, la buena noticia, Cami, es que los softwares y los sistemas operativos se pueden actualizar. Y esa es la invitación a que hagamos, porque de ahí salen muchas cosas. Y acá, bueno, no sé si pasamos al 3, que ya cabe con la pregunta, o profundizamos un poco más en esto, porque muchas veces no se trata de aprender más volviendo a los comentarios, sino ver cómo está, desde qué momento, como tú lo acabas de recibir con el partido, estamos recibiendo esa información, desde qué punto estamos actuando. Y sin olvidar lo que tú dijiste, como esa semilla que venimos todos los seres humanos, porque es lo mismo y acá va en razas, va en edades, va en países, no importa si eres latino, no importa si eres asiático, no importa si eres europeo, finalmente todos somos humanos. Pero el sistema operativo de ciertas personas cambia completamente. Incluso cambia el tema de los mapas, pero no quiero entrar en detalle porque lo largo. ¿Tú sabías que los países considerados de primer mundo hacían sus países más grandes de lo que eran y los países de tercer mundo los achiquitaban en los mapas que uno calcaba? Cuando se calcaba, que yo no me gustaba, pero cuando uno calcaba mapas y le ponía, y ya finalmente eso ya está comprobado y lo ajustaron, pero eran mucho más grandes de lo que realmente eran. ¿Por qué crees que hacían eso? No sabía. Es un tema de mentalidad, Dani. Entonces, digamos que, como parafraseando y resumiendo lo que llamamos hasta acá, todo tiene que ver con un sistema operativo. Como tú lo decías, todos somos humanos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos el mismo nivel o la misma capacidad creadora, Dani, pero pues esas barreras invisibles simplemente nos limitan. Y ahí tú me preguntabas ahorita, la gran pregunta es cómo reprogramamos el sistema y que está alineado lo que tú decías a la pregunta que nos hizo la comunidad. Y la pregunta es, oiga, si llevo toda la vida pensando de una manera, ¿cómo hago para cambiar mi programación? Y tú, en parte lo dijiste cuando hablabas de los japoneses. No se cambia, puede ayudar, acá no quiero de pronto entrar en polémica, no se cambia viendo imágenes, viendo fotos, viendo cosas, repitiendo, se cambia con una decisión, acción y constancia, ¿sí? El ejemplo de los japoneses que tú decías es disciplina, ¿qué quiero hacer? Soy constante y soy intencional con lo que escucho, cómo hablo
con quién me rodeo, porque esa es la forma. Si así me programé, también me puedo actualizar haciendo exactamente lo mismo, solo que ya selecciono exactamente lo que yo quiera. Entonces, si antes me estaba programando con El Chavo del Ocho, con Robin Hood, con estas Machete y con otras cosas, entonces en este momento elijo ver líderes, elijo ver gente que me inspira, elijo ver, no sé, seres que han hecho cosas grandes, leer buenos libros y repetidamente, Cami, repetidamente y modelar eso. Cuando comenzamos a modelar esas acciones de las personas que yo admiro, pues eventualmente voy a tener esos resultados y recuerdo ese diseño original de abundancia con el que vine. Tú mencionas 3 puntos, Dani, ¿sí? O sea, el primero es acción, ¿qué? O sea, para reprogramarme, la información que estoy recibiendo, Información luego acción y Acción. repetición. y repetición. Antes de eso, yo le agregaría algo que me encanta eso, pero antes de eso, tenemos que hacernos conscientes, Dani. Claro. O sea, darnos cuenta de, Ujú. porque yo no puedo cambiar algo Sí, sí, que no conozco. Entonces, si tú estás viendo este episodio, si tú estás escuchando este episodio, te felicito porque primero ya te estás haciendo consciente. Y tal vez si no te has dado cuenta, hoy estás escuchando y te estás dando cuenta que eso nos pasa a todos. Veníamos con un sistema original, que ese sistema original se vio afectado, se está viendo afectado por algunas circunstancias externas, pero que es tu decisión y es tomar la decisión de que tú empieces a cambiar esa realidad, haciendo lo que tú dices. Y precisamente, ¿cómo puedes empezar a cambiar eso? A partir de cambiar primero tú mismo y empezar a cambiar el entorno del cual te está rodeando. Tal cual. Sí, entonces hacer conciencia de eso, Camilo, lo que tú dices, cómo nos damos cuenta y bueno, y darnos cuenta también de en este momento cómo estamos siendo programados, porque listo, el pasado no lo podemos cambiar y está bien, tampoco es para quedarnos ahí pobreciteados por lo que pasó, pero sí hacer una pausa, respirar y ¿qué hice la semana pasada? ¿Qué programación invisible estaba recibiendo? Y también yo esa programación, cómo la estaba exteriorizando. Ay, yo tal vez dije esto que no quería decir a esta persona, o tal vez actué de esta forma, o tal vez, ¿por qué lo hice? Ah, listo. Puedo comenzar a cambiar esos patrones simplemente con hacer conciencia del presente, o sea, de este momento. Es pausar y darme cuenta de qué estoy haciendo. Y tú, cuando haces esa pausa, Dani, es súper importante que tú empieces a ser intencional con tu manera de pensar, con tu manera de hablar y con la manera en la que recibes lo que escuchas y lo que ves, porque pues eres tú el que toma la decisión de cambiar lo que hay dentro tuyo, lo que está generando tus pensamientos y tu corazón, pero tú no puedes cambiar el actuar de las otras personas. Entonces, ¿tú cómo empiezas a generar ese filtro de, oiga, lo que veo, lo que escucho, las experiencias que tengo, cómo o me aportan y lo que aporta me lo quedo? Y lo que no me aporta simplemente lo desecho porque no es mío. Entonces, ¿quién te da la potestad de decidir qué tomar y qué no tomar y cómo implementarlo o no implementarlo? Tú mismo. Y en eso, Dani, tú sabes que yo soy muy dado también la oración, Dani. La oración, poner en manos de Dios todo esto y sobre todo dejarte guiar por Él y ver ese diseño original que Él fue el que nos dio. Cami, y a veces en este momento podrías hacer la pregunta, bueno, pero ¿cómo sé cuál es ese diseño original? Otra vez, si pausamos y nos quedamos en silencio, de eso se siente. Sí, como esto que yo voy a hacer, esto que yo voy a decir, esta persona con la que estoy, me siento, o sea, como ese sexto sentido, como eso que finalmente es Dios hablando a través de nosotros o sintiéndonos como, y escuchar esa voz, ese gut feeling, porque tiene mucha información. Entonces, escuchémoslo porque otra vez venimos con ese diseño y ese diseño es, sabemos qué nos aporta y qué nos aporta. Entonces, seamos ser conscientes de eso. A mí me ha pasado que a mí a veces yo sé que yo estoy viendo algo que no me aporta y porque en teoría estoy descansando y como que me siento mal, pero sigo y no me gusta, no me gusta. De acuerdo, Dani. Entonces, si lo resumimos es hacerte consciente, ser intencional de cómo estás pensando, hablando y cómo te está rodeando, tomar la decisión, tomar acción y hacerlo y ser consistente en el proceso. Ahí está. Y de hecho, Cami, las personas que nos están escuchando, felicitaciones porque están eligiendo diferente información. Y si siguen escuchando
no solo el podcast de 5%, sino cosas similares y empiezan a tomar acción con la información, están cambiando su programación. Así es. Y aprovecho este comentario, Dani, para decirte que si aún no te has suscrito, si nos estás viendo en YouTube, aprovecha y suscríbete de una vez al canal para que recibas todas las semanas información de valor. Y si nos estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, también suscríbete para que llegue todas las semanas y déjenos sus comentarios, déjenos sus likes. Es el mejor pago que nosotros podemos recibir. No solo que nos dejen sus comentarios, el que se suscriban, sino que también compartan esta información para que más personas, emprendedores, empresarios, empleados, dueños de negocios de fe, sigan transformando sus vidas, sus finanzas y sus negocios. Porque, Dani, finalmente, si tú estás acá, posiblemente sea por un tema financiero, posiblemente sea por un tema de negocio, pero cuando nosotros empezamos a trabajar con eso, yo simplemente lo veo como la excusa para que nos convirtamos en mejores personas y empecemos a hacer el reflejo de lo que nosotros hacemos. Tal cual, tal cual. Y la cerecita en el pastel, muchas personas dicen, no me quiero perder estos episodios, si bien ya saben que los subimos, bueno, por si no saben, los subimos todos los jueves en la mañana, no puedo decir horas porque nos escuchan de diferentes partes del mundo, pero si le dan clic a la campanita, los va a notificar cuando subamos un episodio. Entonces ahí está ese consejo para que no se lo pierdan. Y bueno, pasemos al bloque 4, Cami. Pasamos al bloque 4, Radar 5%. que es el artículo, este es un artículo de Princeton University. Y bueno, es un artículo grandísimo, pero básicamente es que hay confusión de causas, atribución sobre la pobreza y el éxito. Entonces, en psicología social existe un fenómeno llamado atribuciones para la pobreza. La mayoría de las personas tienden a explicar la pobreza como un fallo individual. O sea, frases como esta, es que soy flojo, es que no soy bueno para los números, es que a mí nunca me enseñaron. En vez de reconocer también factores de estructuras, sistemas y oportunidades. Entonces yo leo esto, Cami, yo pienso, sobre todo en nuestra industria, que muchos emprendedores viven creyendo que están en el, digamos así, en el hoyo, en el hueco, porque son malos con el dinero o porque no tienen cierta información, pero también tal vez es que están en un loop de todo lo que hemos hablado, como en un loop mental de la programación que han recibido. Dani, o sea, si yo pudiera resumir esa noticia, lo que dice esa noticia, y que lo hemos hablado a lo largo de este episodio, es creencias. Creencias. ¿Qué te estás creyendo? La pregunta que yo quiero que todos se hagan en este momento es, ¿qué te estás creyendo? ¿Sí? ¿Cuál es la visión que tú tienes de ti mismo, de ti misma? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Para qué te ha diseñado Dios? Tú sabes que cada prueba, cada reto que nos coloque Dios en el camino a nivel financiero, de negocios, familiar, personal, cada prueba nos está midiendo, Dani. Nos está midiendo para ver nuestra capacidad, para seguir avanzando. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de superar cada obstáculo, cada reto, cada prueba, y creérnosla desde el punto de vista, como lo hablamos, siendo humildes a la vez, ahí tenemos todo, Dani. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Hoy no tenemos excusa de que no tenemos información. Hoy no tenemos excusa de que no tenemos mentores. Hoy no tenemos excusa de que no podemos lograr algo que queramos lograr. La pregunta es, ¿cuál es la excusa que te estás poniendo, Dani? Me encanta eso que tú dijiste, yo creo que lo resume todo, Cami, es tema de creencias. Entonces, de pronto, ser más conscientes otra vez. Esto que yo siento es una creencia y después pensar, ¿esta creencia me sirve o no me sirve? ¿Esta creencia me va a ayudar a llegar a mis objetivos, a cumplir lo que yo quiero o no? Y si lo reconozco, empiezo a cambiar mi programación intencional. Eso, Dani, y otra cosa, nosotros recibimos información del exterior, de nuestro entorno. Y claro, mucha de esa información, muchas de esas personas, mucho de lo que nosotros estamos acostumbrados a ir en el día a día, o lo recibimos y ya lo dijimos, tú decides qué tomar y qué interiorizar y qué definitivamente, oiga, lo repelo y no lo tomo porque finalmente no está alineado con mi propósito, con mis objetivos, con mis creencias en este proceso de reinstalar ese sistema operativo que yo quiero para mi vida y para mi negocio. Pero por otro lado, nosotros también somos agentes que llevamos información, llevamos modelos, llevamos ejemplos hacia otras personas. Es decir, hay personas que son referentes para nosotros y nosotros también nos convertimos en referentes para otras personas. Quiero que te hagas otra pregunta. Si le preguntáramos a una persona de tu entorno, ¿cómo eres tú o qué tipo de referente eres tú para esa persona?
Y eso también muestra el tipo de creencias que tú estás mostrando en el mundo. Sí, mostrando. Buenísimo. Uy, esa está buena, Cami. Como ejercicio. Ese podría ser el reto. Sí. Ese podría ser el reto. Sí, porque siempre lo vemos Sí. de allá hacia Sí. acá, pero no lo vemos desde aquí, cómo yo estoy, cuál es el nivel de impacto que mi entorno me está generando a mí, a mi familia, a mi negocio, y cuál es el nivel de impacto que yo estoy generando hacia el exterior. Yo creo que dejemos esa como reto. Teníamos otro reto, pero me gusta más este. Haz esa pregunta y es muy poderosa, porque ahí te das cuenta de las dos, ¿no? ¿Qué programación tengo yo que estoy transmitiendo? ¿Qué programación tengo yo? ¿Y cómo sé? Porque esta es la transmisión, lo que estoy transmitiendo, lo que estoy mostrando. ¿Te gusta o no te gusta? ¿La puedes mejorar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué dicen tus seres cercanos? Y toma una decisión con esa información. Ese es el reto. Ese es el reto para hoy. Y miren, una cosa, ¿sabes a quién le queda mucho más sencillo este reto? A los que son, o que en mi caso somos padres. Claro. Porque también el diseño que tú le estás, o ese programa que estás instalando en tus hijos, ¿de quién depende? Si no el 100% de ustedes como padres. Entonces, si le preguntáramos a tus hijos y si viéramos el actuar y el comportarse y la misma mentalidad con la que están creciendo tus hijos, es que ha sido instalada en gran parte por ustedes como padres. Entonces, ¿cuál es ese diseño que tú estás instalando en tus hijos? Y ahora estás a tiempo. Nosotros los que somos adultos ya estamos en ese proceso y sabemos que se puede hacer porque tanto tú como yo y nuestros estudiantes han pasado por un proceso de reprogramación. Sabemos que se puede hacer si tomas la decisión, si tomas acción, si sigues los lineamientos que en este caso pues nosotros encontramos dentro de la palabra, dentro de mentores, dentro de los programas que hemos hecho. Entonces todo está en tus manos, independientemente de la edad, independientemente de los ingresos, independientemente del rol, de la actividad que hagas hoy, siempre va a haber espacio para mejorar y para reprogramar eso. Si lo quieres hacer en el mundo en el que estamos hoy día, simplemente es que tomes la decisión y comienza a tomar acción. Hablabas de la edad, Cami. A mí me encantó cuando escuché algo. Pasamos la mitad de nuestros días diciendo y pensando que son muy jóvenes y la otra mitad de nuestra vida pensando que son muy viejos. Y así como todas otras cosas. Bueno, entonces ahí tienen el reto. De nuevo, si les gustó el reto. Es más, bueno, chévere que pregunte, me encanta eso, pero simplemente viendo, como tú dices, ya lo dice todo, sobre todo los que son padres. De acuerdo. Esperamos les haya gustado este episodio. Como siempre, si sabes que este episodio puede inspirar a otras personas, a alguien que conozcas, compárteselo. Y bueno, Cami, me encantó. Un programa diferente en estos 13 que llevamos. Un poco de mentalidad, de sistema operativo, de software. Si bien sí todo lo que hemos hablado es importante, a veces es bueno recordar que llevamos dentro y que no nos olvidemos del diseño original con el que venimos. Así es, Dani. Bueno, excelente. Señoras y señores, nos vemos en un próximo episodio, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden suscribirse, dejarnos sus comentarios, sus preguntas, compartirlo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, Dani. Gracias, Cami. Abrazos y bendiciones para todos. Chao, chao, chao.